Hola estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Delitos en Particular 2 y Delitos Especiales. Hoy con el tema Delitos Ambientales. Cabe señalar que este análisis que vamos a realizar el día de hoy de este delito es el que se encuentra contemplado en el Código Penal Federal. Iniciamos. Bien, el delito ambiental es una conducta o también puede ser una omisión que está previsto en este Código Penal Federal. Y bueno, puede ser una conducta dolosa o también puede ser culposa. Causa un daño, un deterioro o pone en peligro el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, ecosistemas, equilibrio ecológico, afectando con ello el bien jurídico que es de un interés colectivo, o sea, que es de todos. Que esto, bueno, estos delitos protegen, bueno, estos artículos protegen lo que es el interés colectivo de todos los ciudadanos con respecto a un medio ambiente sano. Obviamente el Estado lo protege con estas normas penales. Bien, desde la perspectiva del derecho penal, los delitos ambientales están en el título 25 del Código Penal Federal, que tiene la misión de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo cuarto de nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos delitos comprenden conductas como la contaminación ilícita, el manejo indebido de residuos peligrosos, la tala ilegal, el tráfico de especies silvestres, los daños a las áreas naturales protegidas y otras acciones que afectan los recursos naturales y la biodiversidad. Todo en este conjunto pues tiene muchas aristas. Los delitos ambientales contemplan, por ejemplo, cuando hay un lugar boscoso y a alguien se le ocurre andar talando árboles sin ningún permiso y todo esto, pues obviamente la ley regula también la explotación de los recursos naturales. Pero ojo, tiene requisitos y no es cualquier recurso, no es cualquier área. En México existen áreas protegidas las cuales no se puede realizar una explotación de dicho producto, ¿no? De dicho bien. Esto porque ya está contemplado dentro de una norma legal, en este caso penal. Bien, en términos generales, el delito ambiental es la conducta antijurídica típica, culpable y sancionada por la ley penal. Esta que lesiona o pone en peligro el medio ambiente y sus elementos naturales. Esto va a generar una responsabilidad penal y la obligación de reparar o compensar el daño ecológico ocasionado. Este delito contempla que además de haber una pena privativa de libertad, también va a haber una responsabilidad en que tendrán que reparar o compensar en su caso el daño ecológico ocasionado. Muy bien. ¿Qué elementos esenciales tienen este delito? Bueno, pues la conducta, acción o omisión que afecta al ambiente, la tipicidad, la conducta debe estar prevista en el Código Penal, la antijuricidad, la conducta que es contraria al orden jurídico, y bueno, más adelante también lo veremos más a detalle estos elementos. Y tenemos, por ejemplo, la culpabilidad, que son el autor actúa con dolo o culpa. Esto, bueno, cuando lo determine, bueno, esos hechos adecuados a la norma del tipo penal. Y es importante conocer que el bien jurídico protegido es el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, además de la pena correspondiente, que es la pena privativa de la libertad, más adelante vamos a ver cuántos años asciende, puede imponerse la reparación o compensación del daño ambiental, medidas de restauración del ecosistema y otras medidas de seguridad que estas mismas están previstas en la ley. La disposición se encuentra en el artículo 421, 22, 422 y 423 del Código Penal Federal, que en un conjunto establece las consecuencias jurídicas que contemplan las sanciones penales aplicables a quienes cometen delitos ambientales. Su finalidad no es únicamente castigar al responsable, sino también es garantizar la reparación integral del daño ocasionando al ambiente y a la restauración de los recursos naturales afectados. Esta norma refleja la importancia constitucional del derecho humano a un medio ambiente sano, que este es derecho humano, es de todos.
Y el compromiso del Estado mexicano, precisamente a proteger lo que es el patrimonio natural. En lo que respecta al artículo 421, además de las penas previstas que tiene, el responsable deberá de reparar o en su caso compensar el daño causado. Esto es también con respecto a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que también es un ordenamiento que está en comunicación, digamos, está vinculado con los delitos ambientales mencionados en el Código Penal Federal. Esta medida reconoce que los daños ecológicos pueden tener efectos permanentes sobre el ecosistema y que la sanción penal por sí sola no resulta suficiente para establecer un equilibrio ambiental. Es por ello que el sistema jurídico privilegia la restauración del medio ambiente como uno de los principales objetivos del proceso penal en materia ambiental. La forma de, por ejemplo, de contaminar, pues son muchas, por ejemplo, vaciar sustancias tóxicas, aventar al aire un humo que va a afectar la atmósfera, talar árboles donde no se debe de realizar para que tengamos una zona boscosa que dé productividad en otras cosas, por ejemplo, o que quieran explotar un recurso natural, sea cual fuere, esto sin la autorización correspondiente del Estado. Además, para que el Estado pueda autorizar una explotación de un recurso natural, debe de cumplir con ciertos requisitos, los cuales los tendrá que establecer la persona que les dé esa concesión para que lo pueda realizar. Así se debe de hacer. No es llegar y porque como que nadie es el terreno, yo voy y hago lo que quiera. No. La ley establece qué es lo que no puede hacer y lo que no puedes hacer es contaminar, o en este caso, aprovecharte ese recurso natural sin autorización. Y obviamente si lo realizas vas a caer en esta parte que es la reparación del daño. Implica realizar acciones necesarias para devolver al ecosistema afectado una condición semejante a la que tenía antes de la comisión del delito. Es establecer a que se vuelvan a tener las mismas condiciones antes de la acción delictiva. Cuando ello no sea materialmente posible, pues en este caso va a proceder una compensación ambiental consistente en implementar medidas equivalentes que contribuyan a recuperar o preservar otros ecosistemas. Por ejemplo, si el daño que ocurrió ya es, no se puede volver al estado original, esto quiere decir que es imposible que vuelva a tener esa misma situación. Ah, bueno, pues va a haber una compensación ambiental que es, va a implementar otras medidas para las que se pueda recuperar o preservar otros ecosistemas. Que, por ejemplo, si la persona que causó el daño ambiental dice, es que ya no se puede reparar, ya, pues ya quedó libre. No. O sea, si no cumples aquí porque no se puede, porque no es posible, tendrás que hacerlo otro. Tendrás que contribuir o recuperar, preservar, pero otro ecosistema. De alguna u otra manera se va a generar la reparación del daño ambiental. Otra medida prevista en el 421 consiste en que la suspensión, modificación o demolición de construcciones, obras o actividades que hayan dado origen al delito ambiental. En este caso, por ejemplo, está una empresa, está produciendo, pero estuvo contaminando, se va a suspender sus actividades. Va a haber una modificación, va a haber algunas cuestiones que va a tener que revisar la misma empresa y que lo va a ordenar un juez, aparte de lo que es la acción penal, porque la acción son años de cárcel y eso es aparte todavía de lo que va a tener que, va a ser la consecuencia jurídica de quien salga culpable, o sea que dentro de un proceso penal resulte con condena, con una sentencia condenatoria, va a tener que realizar conforme a la reparación del daño o suspender las actividades de la empresa, entre otras cosas. Esta disposición también permite eliminar la fuente que ocasionó el daño ecológico, que es muy importante, evitar que produciendo efectos negativos sobre el medio ambiente. El juez puede ordenar, en este caso, la interrupción indefinitiva o temporal de las actividades de la industria, comerciales o de infraestructura cuando constituya la causa directa
del ilícito, cuando por ejemplo la actividad de la empresa o la construcción de un nuevo comercio o la infraestructura afecte el medio ambiente, el juez puede interrumpir, puede suspender. Ojo, de manera definitiva o de manera temporal. ¿Ok? También la ley contempla la reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de la flora y fauna silvestre a sus hábitats originales, siempre con ello no represente un riesgo para el equilibrio ecológico ni afecte los procesos de reproducción, migración o supervivencia de las especies. Por ejemplo, querían construir un rancho, una carretera, y en eso afectas la vida silvestre. En este caso, son los habitantes naturales, ¿no? Pajaritos, lobos, alguna especie en particular, que obviamente pues se tendrá que reincorporar a su hábitat original, y claro, con la observancia de que no se cree un riesgo ecológico, esto con respecto a la supervivencia de ellos, su reproducción, su migración y obviamente, lo más importante, la supervivencia de esta fauna silvestre. Cuando los delitos involucran, por ejemplo, materiales o residuos peligrosos, así como especies de flora y fauna silvestre amenazadas con un peligro de extinción provenientes del extranjero, aquí es muy importante, por ejemplo, se llegó a determinar que ciertas flores, ciertos productos, ciertos fauna silvestre y que están amenazados por peligro de extinción, se van a otro país, México puede solicitar su retorno. Puede decir, ¿sabes qué? Tú se fue a un país, por ejemplo, sudamericano, pues se entabla un diálogo con el país a los que llegaron para poder pedir la devolución de esa flora y fauna que salió del país ilegalmente. Esta disposición debe aplicarse también acompañado de tratados internacionales, convenios internacionales suscritos por México. Esto fortalece la cooperación internacional en la protección del medio ambiente y el combate al tráfico ilícito de especies y de residuos peligrosos. Así, lamentablemente, como hay mucho movimiento, por ejemplo, de drogas ilícitas, también existe el tráfico también de estupefacientes, pero en este caso de empresas, ¿no? Pero no hablando de estupefacientes, hablando, por ejemplo, de materiales peligrosos que también existe ese tráfico, ese mal uso y también el tráfico de flora y fauna. Hay organizaciones delictivas que vienen a México a capturar alguna fauna que está en peligro de extinción y llevarse al otro país para vender, obviamente. Hay delincuencia organizada de esa naturaleza. En este mismo artículo también establece la sanción especial para los servidores públicos que participen en lo que son los delitos ambientales. En estos casos, además de las penas correspondientes, podrá imponerse la inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones públicas hasta por un periodo equivalente a la pena de prisión impuesta. Entonces, aparte de la sanción privativa de la libertad, aparte de la reparación del daño ecológico, si es servidor público el que cometió la conducta delictiva y llega a una condena, a una sentencia condenatoria, a esa persona que fue servidor público se le va a inhabilitar por desempeños en cargos, empleos o comisiones en el Estado. En relación a los trabajos en favor de la comunidad, el Código Penal Federal establece que deberán consistir específicamente en actividades relacionadas con la protección o la restauración de recursos naturales. Aquí también es algo muy importante. Una persona, por ejemplo, puede decir, bueno, yo quiero plantar un arbolito, ¿no? Sí, está bien. Digo, la idea no es mala, es una buena parte, una buena acción, pero tiene que estar regulado por el Estado. No es nada más ir a plantar por plantar, ¿sí?
Tiene que haber un estudio ecológico en el cual establezca, por ejemplo, que el arbolito que vas a plantar, pues sí, corresponde a la zona, no va a alterar la parte ecológica, o sea, es un tema muy sensible y la verdad es muy específico en lo que son los requisitos para poder realizar acciones relacionadas con su protección. No nada más es proteger por proteger, hay que saberlo hacer y para ello hay especialistas, hay biólogos, hay químicos, hay ingenieros y también abogados especialistas en delitos ambientales que trabajan en conjunto para poder establecer, bueno, cuáles son las actividades idóneas para hacer protección y restauración de los recursos naturales. También es importante, la sanción adquiere un carácter también educativo y preventivo. El sentenciado contribuye directamente a esa conservación mediante acciones de reforestación, por ejemplo, limpieza del ecosistema cuando se ensucia, la conservación de las áreas naturales y otras actividades semejantes. Aquí lo importante, por ejemplo, cuando una nueva empresa va a construir un nuevo almacén, por ejemplo, y ya tiene el terreno y todo esto, debe de tener los permisos de las autoridades ambientales para poder llevarlo a cabo. No es nada más, ay, está limpio y aquí uno, o sea, a ver, ¿cómo vas a tener una huella ecológica? ¿Vas a contaminar algo? ¿O de qué manera vas a tratar tus residuos? ¿O cómo vas a llevar esto? O sea, se tienen que hacer muchísimas cosas que la verdad, si no las toman en cuenta, luego vienen las consecuencias, porque la ley es muy clara. Para garantizar las decisiones judiciales, los jueces pueden solicitar dictámenes técnicos, ¿no? Y en este caso, pues de las dependencias federales encargadas de las investigaciones en materia ecológica. Y también puede solicitar instituciones de educación superior o, en su caso de investigación científica, en algún proceso penal para poder establecer qué tipo de daño, cómo se puede restaurar, cuál será la gravedad del daño, que ese también es muy importante. Bueno, ahora, ya hablando en la forma íntegra de lo que es el delito ambiental, en cuanto a su gravedad, los delitos ambientales son de carácter federal, debido a que afectan un bien jurídico de interés público, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Entonces es un delito en el ambiente federal. Por la conducta de la gente, la mayoría son delitos de acción, como por ejemplo van y cortan un árbol, ¿no? Lo tala ilegal. O contaminan un cuerpo de agua, van y aventan residuos tóxicos, por ejemplo, un río, que sin autorización ni nada. También el tráfico de especies protegidas, el manejo ilícito de los residuos peligrosos, por ejemplo, no puedes llevar un tambo en tu camioneta, por ejemplo, que lleva residuos tóxicos porque lo quieres mover, porque pues, no, no, es que yo no estoy contaminando, lo estoy llevando, sí, ¿dónde está tu permiso? Hasta por poder mover un residuo peligroso, se tiene que tener una autorización por parte de la autoridad, porque si no vas a caer en este delito. Hasta el mismo transporte de ese residuo peligroso es un delito. Sin embargo, también pueden cometerse por omisión. Eso es otra cosa. O sea, los delitos ambientales pueden ser de acción o pueden ser de omisión. Por ejemplo, cuando una persona legalmente obligada a evitar el daño ambiental incumple ese deber. ¿Cómo ocurre el responsable de una empresa que omite, por ejemplo, controlar sus emisiones contaminantes? A lo mejor no sabía cuándo era el contaminante, entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa en la cual emite un humo, por la cuestión de productividad, tendrás que contratar expertos en ecología para determinar, oye, ese humo contamina, y si contamina, qué acciones tengo que realizar para que no contamine la atmósfera? ¿O cuál sería el proceso? O sea, no es nada más así porque sí. También está el por resultado. Algunos delitos materiales requieren la producción del daño efectivo al ambiente, ¿sí? Mientras que otros delitos formales o de peligro pues basta la creación del riesgo, ¿no? Para el equilibrio ecológico, sin necesidad que el daño llegue a consumarse. Entonces, el resultado de un delito ambiental puede ser el daño directo, o sea, que exista el daño, u otro que lo ponga en peligro, que también eso sería una como tipo tentativa, en la cual se podría producir un daño ecológico, pero todavía no sucede. Pero con las acciones que estás llevando a cabo, puede resultar el daño. Entonces, ese hay que tener mucho cuidado.
En cuanto a su duración, bueno, los delitos ambientales pueden presentarse como delitos instantáneos, por ejemplo, la captura ilegal de una especie protegida. No puedes agarrarlo, meterlo en una jaula y llevártelo porque te lo encontraste en la fauna y silvestre. No, y más si es una especie protegida, eso es un delito. Y también pueden ser permanentes cuando la contaminación continúa todos los días, prolongada y todo eso. Y también pueden ser continuados cuando una misma conducta ilícita se realiza repetidamente con la misma unidad de propósito, ¿no? Contaminas con tu agua y la desechas, ¿no? Entonces estás contaminando. Pero por otro lado, estás tirando aceite que también va a contaminar. Entonces son dos acciones similares y del mismo actor, pero se realizan de la misma forma. Y el mismo propósito, pues es precisamente dañar el medio ambiente. Ahora, con respecto a la conducta, que consiste tanto en una acción como en una omisión que produzca un daño ambiental. En los delitos ambientales, el sujeto activo, quien es el que comete el acto ilícito, puede ser cualquier persona física o incluso un servidor público cuando abusa de sus funciones. Y el sujeto pasivo es la sociedad en su conjunto. Es el sujeto pasivo es la sociedad al ser el medio ambiente un bien jurídico de carácter colectivo. Esto quiere decir que es de todos. ¿Ok? Muy bien. El objeto material en los delitos ambientales lo constituye obviamente los recursos naturales, la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo o los ecosistemas afectados. Esto es el objeto material en los delitos ambientales. El objeto jurídico protegido es el derecho a un medio ambiente sano y equilibrio ecológico, que es para todos y de interés colectivo. La ausencia de la conducta, bueno, como ocurre en casos de fuerza física irresistible o autos reflejos, impide que se configure el delito ambiental. Yo les voy a poner un ejemplo. Tiene una empresa, tiene bien almacenados sus residuos que ya no va a ocupar, pero que son nocivos, pero lo está resguardando para poder llevarlo a otra empresa para su procesamiento y no cause un daño ambiental. Imagínense ustedes, los tienen en su bodega y pasa un huracán, ¿no? Y pasa el huracán y se lleva todo el almacén y se cae la sustancia nociva y pues ahí esto fue una fuerza irresistible. Tú no puedes contener un huracán. A lo mejor, pues, si construyes bien tu almacén, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Aparte de que, pues, deberás de tenerlo. Si tú lo vas a preservar en un momento, en algún lugar, tendrás que realizar todo lo que te queda o todo lo posiblemente para que quede bien resguardado y precisamente si pasa un huracán no se derrame. Pero imaginémonos en un huracán, pero fuera de lo normal. Y bueno, o que tiemble, ¿no? Por ejemplo, también esa es otra. Entonces, esas fuerzas irresistibles como un huracán, un temblor, pueden provocar un derramamiento. En estos casos, pues no es una ausencia de conducta, no sería delito, pero obviamente se tendría que hacer un estudio para saber si tú hiciste toda la seguridad para su almacenaje y que no hubiera producido esto, ¿no? También son cuestiones que se tendrán que analizar para que esto resulte como una ausencia de conducta. En lo que respecta a las excusas absolutorias, pues son poco frecuentes en esta materia, ¿no? Contemplan supuestos específicos del Código Penal en los que determinan relaciones relacionadas con el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales por comunidades rurales, indígenas o afroamericanas no sancionadas. Por ejemplo, existe un recurso natural, está en un lugar en el cual existen comunidades rurales que hacen esa explotación de ese recurso natural, pero esas no van a ser sancionadas. ¿Por qué? Porque es una tradición cultural de ellos. O sea, ellos no lo están haciendo por un daño, lo están haciendo por una tradición cultural, las cuales se respetan y obviamente no serán sancionadas. Aquí tenemos de manera general cuáles son la punitividad, de cuándo es la pena. Ahí también existe una multa, pero pues va una variación, por ejemplo, en el tráfico ilícito de recursos forestales, esto es la madera, por ejemplo, las maderas, esto es de 1 a 9 años. La tala ilegal de árboles de 6 meses a 9 años. El cambio ilícito de uso de suelo forestal, el Estado establece qué tipo de suelo es sabes que es forestal, y yo lo cambié tuve que quitar todos porque voy a construir casas.
Obviamente, pero si no hiciste este cambio de uso de suelo, podrías caer en esta que sería de 2 a 10 años, una penalidad más alta. Si se capturan posesión, transporte o comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestres protegidas, las que están protegidas, es una sanción de 1 a 9 años. También hay daños, por ejemplo, a especies acuáticas protegidas de 1 a 9 años, daños a los arrecifes o el coral de 2 a 10 años, introducción de especies exóticas invasoras, o sea, que no pertenezcan al hábitat de México, también es un delito. El manejo ilícito de residuos peligrosos, los que yo comentaba, los químicos, los de las empresas que tienen que hacer un tratamiento especial con estos residuos y no aventarlos así al agua o aventarlos así como al terreno, ¿no? Igual las emisiones y descargas contaminantes que dañen gravemente el ambiente y actividades con materiales o residuos peligrosos en contravención a la ley. Todos los materiales peligrosos, la ley establece cuál va a ser su movilidad, cuál va a ser los requerimientos de seguridad que se tendrán que establecer para su tratamiento, para su movilidad. ¿Sí? Para su uso. Entonces, todo esto está bien regido por la ley y obviamente quien incumpla con esas normas caería en lo que es un delito ambiental. Y también existen lo que son los agravantes en el Código Penal Federal, contempla incrementos cuando, por ejemplo, se realiza dentro de un área natural protegida, cuando se afecten especies en riesgo o en peligro de extinción, existe la finalidad de comercial o de lucro, se produce un daño grave o irreversible al ecosistema, la pena va a subir. Hoy también cuando participan servidores públicos, ahí se abusa, por ejemplo, de autorizaciones oficiales. En términos generales, en esta infografía les presento, pues, de manera resumida, todo lo que tiene que ver con los delitos ambientales y que obviamente, bueno, pues primero, ¿qué significa la conducta o omisión que causa un daño a un ecosistema, un recurso natural? El bien protegido, el bien jurídico protegido es el bioambiente, biodiversidad, recursos naturales. Entendemos en lo que es, por ejemplo, la tala ilegal, tráfico de especies silvestres, manejo ilícito de residuos peligrosos. Y bueno, en lo que es la consecuencia, pues tenemos las sanciones de 1 a 9 años, que tenemos en las talas, tráfico de especies, manejo ilícito de residuos, y existe lo que es la prioridad que se tiene en estos delitos, que es devolverle al ecosistema, obviamente, en el estado en el que se encontraba antes del acto ilícito. En este caso, si es imposible regresar eso, la persona que haya sido sentenciada pues, con sentencia condenatoria tendrá que hacer paralelamente en otro lado, conservar o preservar otro ecosistema. O sea, no acaba el asunto. Y bueno, todas las agravantes que ya vimos, que es áreas protegidas, ser servidor público, que la flora y fauna esté en peligro de extinción. Y bueno, eso es en manera general, esta infografía en el marco del artículo 4 de nuestra Constitución, nuestro máximo ordenamiento legal. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.